full, TKL, mini, membrana, mecánicos, optomecánicos. El mundo de los teclados gaming es apasionante, pero hay muchos modelos entre los que elegir. Así que no te preocupes porque en este vídeo te vamos a contar paso a paso qué tipos de teclados gaming existen en el mercado para que puedas elegir uno en función de tu presupuesto y tus necesidades. Ya sabes que yo soy Berto, me puedes encontrar en PC Componentes, PC Tech, así que dentro vídeo. Bueno gente, el mundo de los teclados gaming es apasionante, lo comentaba hace apenas unos segundos y hay muchos tipos. Para que vosotros podáis entender también qué tipos de teclados gaming podemos elegir para jugar en nuestras partidas, lo vamos a separar en base a dos criterios. Por un lado vamos a establecer un poco la forma y por otro lado el mecanismo de pulsación. Y además tenemos varios ejemplos que nos hemos traído, que hemos estado probando durante las últimas semanas aquí en PC Componentes para poder poner un poquito de orden. Si hablamos en función de la forma que tienen los teclados, la clasificación es bastante sencilla, porque de primeras, por ejemplo, tenemos este teclado de MSI, es un teclado full. Estos teclados full, como su propio nombre indica, digamos que están compuestos de una parte de teclado alfanumérico con las letras y con los números por encima, una serie de teclas de función, un teclado numérico y sus teclas de dirección. Son teclados que de forma obvia te van a ocupar más espacio en tu setup. Aquí, por ejemplo, tenemos también un modelo de Logitech, que luego vamos a hablar también un poquito de él, y son modelos que, como decimos, suelen ocupar más en un setup. Obviamente, si tienes más problemas de espacio en tu escritorio o donde juegues, quizás no sea la opción más recomendable. Pero sí que es cierto que en el caso de los teclados full tienes todas las teclas a tu disposición, con lo cual que para eso suelen ser bastante cómodos. En segundo lugar, si queremos reducir un poquito de espacio en el teclado, hay un tipo de modelo que a mí me gusta bastante y que yo suelo recomendar, que es los teclados TKL. Como su propio nombre indica, los TKL vienen del inglés 10 key less, es decir, que pierden unas 10 letras en comparación a los teclados full. De hecho, si vemos la comparación de espacio entre este Logitech que tengo aquí y este modelo de NewSkill, el NewSkill Series V2, un modelo muy recomendable del que vamos a hablar también posteriormente, aquí ya estamos viendo cómo la principal diferencia entre un teclado y otro es que igual que seguimos teniendo una parte de teclado alfanumérico, teclas de función, teclado o estas teclas de numeración que vemos aquí, conservan las flechas de dirección, pero sin embargo el teclado numérico que teníamos aquí a la derecha y que también teníamos en este modelo de MSI se pierde, con lo cual que tenemos un modelo algo más reducido. Si queremos ahorrar espacio en el setup, sí que es una opción muy interesante y que sobre todo recomendamos mucho porque sigue conservando las teclas numéricas, las teclas de función y las flechas de dirección, que en otros modelos de los que vamos a hablar a continuación no las tienen o no están presentes de una forma tan clara y a según qué usuario pues le puede resultar algo más incómodo. A mí me parece una opción muy interesante el formato TKL si sobre todo quieres tener un teclado algo más comprimido y no quieres renunciar a tener las teclas más importantes delante de ti. Y en último lugar, si hablamos de teclados en cuanto a forma, hay que hablar de los teclados 60% o de los teclados mini. Aquí sí que es cierto que algunas marcas siguen conservando las flechas de dirección que veíamos en el TKL y en los modelos full, pero por ejemplo este Razer Huntsman Mini, que es un modelo también muy interesante, optomecánico, aquí por ejemplo no tenemos las flechas de dirección, tenemos que utilizar la tecla del FN y activarlo con alguna de las teclas que tenemos por aquí. Las teclas de función también tenemos que combinarlas, pero siguen estando o se pueden utilizar utilizando estas teclas numéricas de aquí arriba y estamos viendo que la diferencia de espacio en comparación a un TKL también es bastante considerable. Sí que es cierto que los modelos mini a la hora de ahorrar espacio en el setup, si ya hablábamos con los TKL que ya se ahorraban unos cuantos centímetros, en el caso de los teclados mini vas a tener un teclado bastante más minimalista, que es una de las tendencias que estamos encontrando ahora mismo en el ecosistema gamer, cada vez tender a setups un poquito más reducidos y manejables. Sin embargo, sí que es cierto que después de haber estado probando este teclado, yo a veces echo en falta tener estas teclas de función o estas flechas de dirección. Sí que es cierto que cuando pasan los días y ya te acostumbras a un teclado tan reducido, lo agradeces, sobre todo a la hora de economizar el espacio. Pero a según qué usuario, de primeras le puede parecer un poquito chocante no tener tan a mano ciertas teclas y tener que realizar ciertas combinaciones. Pero sin embargo es una opción muy interesante, sobre todo si queréis ahorrar espacio en el setup. Y ya podéis ver aquí cómo la diferencia de espacio entre un teclado full, un TKL y un teclado mini son notorias entre unos y otros. ¿Cuál os recomendaría yo? En el mundo de los teclados gaming es importante que sepáis que va todo en función
de vuestras necesidades y de vuestros gustos. Es decir, no hay una opción mejor que otra si hablamos de la forma. Pero sin embargo, si yo tuviera que elegir y recomendar uno, yo sin lugar a dudas me quedaría con un formato TKL, como este NewSkill Series QV2 que tenemos aquí. Por la sencilla razón que os comentaba anteriormente. Tenemos las teclas fundamentales, tenemos las teclas de función y las flechas de dirección en un formato algo más reducido en comparación a los teclados full. Bien, eso ha sido en cuanto a los formatos o al tamaño que tenemos en el mundo de los teclados gaming, pero ahora nos vamos a algo un poquito más complejo porque hay también una diferenciación bastante importante a la hora de hablar de teclados gaming, de teclados para jugar, en función del mecanismo de pulsación que existe, y lo vamos a agrupar fundamentalmente en tres familias: los teclados de membrana, los teclados mecánicos y los teclados ópticos u optomecánicos. Comenzaríamos con los teclados de membrana, que tienen una serie de bondades, tienen puntos que son puntos fuertes y algunos que quizás pues dejan un poquito más de desear, pero sin embargo son teclados que tienen bastantes puntos interesantes y os los voy a contar a continuación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los teclados de membrana son una especie de evolución de los teclados de oficina que todos hemos tenido en casa o en el instituto, en la universidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas marcas. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de MSI que ya estamos viendo que tiene una cierta estética gaming, unas sensaciones que te quieren recordar un poquito a la de los teclados mecánicos, pero sin embargo el mecanismo funciona exactamente igual que un teclado de oficina tradicional de color negro que todos tenemos un poco en la cabeza. A la hora de teclear, estamos viendo que es una forma de teclear bastante silenciosa en comparación sobre todo a algunos teclados mecánicos u optomecánicos, y es que cuando nosotros estamos pulsando verdaderamente estamos ejerciendo una presión sobre una membrana de plástico que es la que le da la orden al ordenador de que estamos realizando esa pulsación. Como habíamos dicho, son teclados que suelen ser algo más silenciosos en comparación a los teclados mecánicos u optomecánicos, y también es cierto que son normalmente más económicos. Por tanto, vamos a decir que son modelos, si sobre todo estás empezando en el mundo del gaming o a lo mejor eres un jugador menos ocasional y no te quieres dejar una gran cantidad de presupuesto, son opciones muy interesantes. Por eso os decía anteriormente que son teclados que también tienen puntos interesantes. Es cierto que también a la hora de teclear, la membrana tiene que detectar que has pulsado la tecla de una forma completa, algo que no ocurre, por ejemplo, con los teclados de los que vamos a hablar a continuación. Además, son teclados que suelen durarnos menos, si lo comparamos sobre todo con los teclados ópticos, que son los que más duración nos suelen dar o más número de pulsaciones tienen a lo largo de su vida útil. Una cosa muy importante a la hora de elegir un teclado de membrana es que sobre todo confiéis o estéis pendientes de encontrar un modelo con efecto anti-ghosting, de forma que si pulsáis varias teclas seguidas se asegure que el ordenador está recibiendo la información de todas esas teclas. Y como decimos, es una opción muy interesante porque hay varias marcas que cada vez están utilizando pues esto, una iluminación RGB, un diseño que nos recuerda más a la estética gaming y, como decimos, con unas prestaciones que nos quieren recordar un poquito más el funcionamiento de los teclados gaming más tradicionales, que son los mecánicos y los optomecánicos. En segundo lugar, tendremos que hablar de los teclados probablemente más extendidos actualmente y desde hace bastante tiempo, que son los teclados mecánicos. Aquí el mecanismo de pulsación es totalmente distinto a los teclados de membrana de los que hablábamos anteriormente. Aquí, en los teclados de membrana, digamos que todas las teclas impactaban en la misma membrana. Cuando hablamos de los teclados mecánicos, digamos que cada tecla tiene un switch independiente, de forma que al pulsar en una tecla de un teclado mecánico lo que estamos haciendo es que dos piezas metálicas entren en contacto, de forma que se dé esa orden al ordenador de que se está ejerciendo la presión y de que estamos tecleando esa tecla en particular. En los teclados mecánicos lo que estamos haciendo es pulsar un switch o una tecla que funciona de forma independiente en comparación al resto de teclas que componen el teclado. A la hora de hablar de la pulsación en un teclado mecánico, dos piezas metálicas entran en contacto dando la orden al ordenador de que estamos pulsando esa tecla en concreto. Además, los switches tienen un muelle que lo que hacen es devolverte la tecla, digamos, a su estado inicial. Y una cosa muy interesante, igual que los teclados de membrana decíamos que tenemos que ejercer una presión absoluta y llegar a tocar en la membrana para dar esa orden de que estamos tecleando esa tecla en particular, en los teclados mecánicos, al ser más sensibles, no tenemos que teclear hasta el fondo para que el ordenador ya detecte que estamos tocando esas teclas. Por lo general, no todo van a ser cosas positivas para los teclados mecánicos si lo comparamos con los teclados de membrana, y es que uno de los puntos, entre comillas,
negativos en comparación a los teclados de membrana es que los teclados mecánicos son un poquito más caros, aunque hay varias marcas que ya están lanzando al mercado teclados y modelos bastante económicos, es decir, que te puedes tener un muy buen teclado mecánico con un presupuesto bastante ajustado. Dentro de los teclados mecánicos es importante que hablemos también de los tipos de switches, y es que una de las formas que tenemos de distinguirlas es el color. Aquí, por ejemplo, tenemos un New SkillSeric V2 que os he presentado anteriormente y que tiene unos switches red. Es importante que distingamos que el color nos da una pista de cómo va a ser la sensación al pulsar. Por ejemplo, dentro de los teclados mecánicos, los switches red suelen ser algo más silenciosos, suelen ser bastante sensibles a la hora de pulsar y también suelen ser los switches más extendidos, es decir, la mayoría de jugadores o de gamers suelen utilizar teclados mecánicos con switch red. Aquí tenemos uno de los ejemplos que a mí particularmente me gusta mucho, y es que, como os he dicho anteriormente, en el mundo de los teclados gaming va a jugar un papel muy importante vuestro gusto personal. Aquí, por ejemplo, tenemos un tipo de switch que a mí me parece muy interesante, que son los switches azules. Si hablamos de sonido, de sonoridad entre, por ejemplo, los red, que ya hemos dicho que son bastante silenciosos, y los blue son de los teclados mecánicos más ruidosos, pero sí que es cierto que están indicados también no solamente para gente que juega, sino también para gente que escribe mucho, con lo cual que a la hora de escribir da una grandísima sensación de comodidad. Pero el sonido, si lo comparamos, el sonido es bastante más intenso en el caso de los blue. Luego es importante que distingamos también que los teclados mecánicos, como por ejemplo este V2, este Seric V2 de Newskill que os comentaba anteriormente, tiene incluso la capacidad de que puedas intercambiar los switches, es decir, ahora mismo tienes un tipo de switch red, que como ya hemos dicho, es más silencioso, es más sensible, pero sin embargo puedes cambiar el switch a uno que te dé una sensibilidad o un sonido que se adecue un poquito más a tus necesidades o a tu gusto personal. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los red, hemos hablado de los blue, pero es importante que distingáis que también hay otros colores, entre comillas, aunque cada vez los fabricantes van diseñando sus propios modelos con diferencias entre unos y otros. Pero, por ejemplo, uno muy parecido a los modelos red y que también se recomiendan bastante y son muy famosos son los switches black. Los black, por ejemplo, son muy parecidos a los red, pero tienes que ejercer más peso a la hora de pulsar. No son tan sensibles como, por ejemplo, el caso de los interruptores rojos que os presentaba anteriormente. Otro modelo, por ejemplo, serían los switches brown, que rebotan más, pero también siguen siendo bastante silenciosos. Y un primo hermano, por así decirlo, de los switches blue que os comentaba anteriormente, que son más ruidosos, que están más destinados a gente que también escribe bastante, serían los purple, que tienen una sensación o dan una sensación de pulsación bastante parecida a los blue, pero son algo menos ruidosos en comparación a los interruptores azules. Ahora bien, ¿cuál elegir? Como hemos dicho anteriormente, va un poco a gusto personal y a sensaciones. También es verdad que si sobre todo vienes de un teclado de membrana, pasarte a un teclado mecánico te llevará a un proceso de adaptación. Personalmente, a mí me gustan mucho los interruptores blue, los azules. ¿Son algo más ruidosos? Sí, pero la sensación al teclear, y sobre todo si eres una persona que aparte de jugar escribe bastante, la verdad es que son bastante cómodos y te van a gustar. Vale, pero vamos a hablar de modelos en concreto. Berto, ¿qué modelo me recomendarías para teclados mecánicos? Aquí os he traído algunas recomendaciones que hemos estado probando personalmente durante las últimas semanas, y uno, por ejemplo, teclado que a mí me ha gustado bastante, es este Forgion Clutch. Aquí tenemos un formato de teclado mecánico en formato 60%, pero que sigue conservando, por ejemplo, sus flechas de dirección, que es algo que a mí personalmente me gusta bastante. Aquí estamos viendo una sensación de pulsar, la verdad, bastante cómoda, no particularmente ruidosa, y sobre todo lo hemos probado también jugando a algún videojuego, lo hemos probado con Valorant, con League of Legends, y te da una sensación bastante cómoda y también a la hora de escribir en tu día a día. Otro modelo que personalmente podemos recomendar bastante es el Tempest K20 Beast. Aquí, como decimos, tenemos un switch de color azul y es uno de los modelos que calidad-precio, si no te quieres dejar una gran cantidad de presupuesto y quieres un teclado que te cumpla la papeleta y que funcione muy bien para tus partidas, particularmente recomendable. Eso sí, dependerá también del tipo de switch que se amolde más a tus necesidades y a tu gusto personal. Y por último, llegaríamos a los teclados mecánicos u optomecánicos. Y es que, como su propio nombre indica, los teclados ópticos son primos hermanos de los teclados mecánicos. ¿Por qué? Porque la sensación al pulsar suele ser parecida a la de los teclados mecánicos. Pero sin embargo, el mecanismo de pulsación es radicalmente distinto, porque igual que antes hablábamos en los teclados mecánicos de que dos piezas metálicas tenían que interactuar entre sí o chocar la una con la otra, aquí lo que hacemos al pulsar es afectar, en este caso,
A un láser se cierra el circuito y le estamos dando al ordenador la orden de la tecla o esa información de la tecla que estamos pulsando. Igual que los teclados mecánicos duran más que los teclados de membrana, los teclados ópticos, como este Razer Huntsman Mini que tenemos aquí, duran más incluso que los teclados mecánicos. Es importante que también aclaremos que el coste generalmente de los teclados ópticos suele ser más elevado si lo comparamos con los modelos de los que ya hemos hablado, pero también es cierto que son los que más te van a durar, así que calidad-precio puede ser una opción bastante interesante, sobre todo muy recomendable para jugadores que ya buscan dar un pasito más allá. Y viendo este vídeo probablemente te preguntarás, vale Berto, pero ¿cómo es posible que los teclados ópticos duren más que los teclados mecánicos si se parecen tanto en el funcionamiento? Muy sencillo, porque aquí no tenemos esas dos piezas metálicas que tienen que impactar la una con la otra, como decíamos en el caso de los teclados mecánicos, ni tampoco tenemos una membrana sobre la que tenemos que impactar totalmente, como pasaba con los teclados de membrana. Bueno gente, pues aquí tenéis la explicación fundamental de los tipos de teclados que hay en función de tamaño y en función de mecanismo de pulsación. Como decimos, todo va a depender de vuestro gusto personal, de vuestro presupuesto, del tiempo, la asiduidad con la que juguéis, así que nos podéis dejar en comentarios cuál ha sido el modelo o el tipo de teclado que más os ha gustado, y si tenéis cualquier tipo de pregunta también la podéis dejar en comentarios, que vamos a estar viendo y respondiendo. Y por cierto, ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales de